Saludos cordiales y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la navegación por las diferentes páginas de una aplicación realizada en Ionic 2. La navegación en Ionic 2 es similar a una torre, donde la última página ocupa la parte superior. Siempre que se invoca a una nueva página, esta se ubica en la cima de la torre. Para retornar a la página anterior, se debe remover la página que se encuentra en la cima de la torre para mostrar dicha página. Vamos a realizar el ejemplo en el tab Inventario, ya que cuando invocamos a un nuevo componente en esta ficha, esta se cargará sobre la página que ya esté cargada. Y para retornar deberemos remover esa página para mostrar la página anterior. Las páginas que se encuentran en cada una de las fichas no se sobreponen una sobre otra, ya que pertenecen a la raíz principal de la aplicación. Por lo tanto, solo con dar clic en el tab se puede acceder a la aplicación. La navegación por las páginas que se sobreponen son cuando se carga el componente en el mismo tab. Vamos a realizar el ejemplo. Para esto vamos a abrir el código. Vamos a ubicarnos en la carpeta donde se encuentran las páginas. Anteriormente habíamos creado una página inventario. En esta ocasión vamos a crear una nueva página a la cual vamos a llamar detalle. Vamos a crear el componente detalle.ts. Asimismo vamos a crear detalle.html y también la hoja de estilos detalle.scss. Vamos a duplicar el contenido de un componente. En este caso lo vamos a hacer de inventario. Vamos a copiar el código. Vamos a hacer lo mismo con la hoja de estilos. Y finalmente vamos a duplicar el contenido del archivo HTML. Vamos a modificar los datos. Guardamos el detalle y vamos a modificar la hoja de estilos, ya que no olvidemos que debe tener el mismo selector. Por lo tanto vamos a colocar detalle y finalmente vamos a editar el componente. Vamos a colocar detalle. Guardamos. Luego que ya tenemos el componente detalle, este componente lo vamos a cargar desde la lista, en este caso desde la página inventario. Pero antes de eso debemos agregar un botón desde el cual vamos a cargar la página. Para esto vamos a agregar un botón dentro del contenido de la página inventario. Vamos a colocar button, vamos a colocar detalle y vamos a crear el evento click y al mismo que vamos a llamar onClick. Ahora vamos a realizar la implementación del método en el componente. Y aquí es donde vamos a cargar la página detalle. Para cargar la página detalle debemos realizar la inserción del navController. En este caso ya lo tenemos importado y hemos realizado la inyección en el constructor. Así que vamos a utilizarlo colocando this.navControl. Y utilizamos el método push para cargar el componente. Y entre paréntesis debemos colocar el nombre del componente. Para esto primero vamos a importarlo. Colocamos import, el nombre del componente, en este caso detalle page, vamos a colocar from y desde donde lo importamos. // detalle /detalle, punto y coma. Vamos a comprobar el nombre porque en este caso nos sale error. Abrimos detalle y tenemos con letra minúscula. Cambiamos, guardamos y ya no debemos tener error. Ahora este nombre vamos a especificar en el método push.
para que nos cargue ese componente. Luego que ya tenemos implementado el botón, debemos agregar el nuevo componente detalle page al módulo principal. Vamos a abrir el módulo que se encuentra en la carpeta app y vamos a importarlo. Debemos hacerlo desde la carpeta pages, de la carpeta detalle, y detalle también el nombre del componente. Vamos a colocar detalle page, coma, y lo mismo vamos a hacer en la parte de entry components. Listo. Colocamos y guardamos y ya podemos probar en el navegador. Vamos a abrirlo, vamos a inventario y como podemos apreciar acá ya tenemos el botón que hemos colocado. Le damos clic y acá ya nos carga el componente. Como podemos apreciar, el componente se cargó en el mismo tab de inventario. Los otros tabs permanecen igual que cuando se cargaron. En este caso, para regresar al componente inicial, debemos hacer clic en el botón Back y regresamos al componente base. En el momento que le damos clic a detalle, el componente detalle se coloca sobre el componente inventario. Entonces, para regresar al anterior, debemos liberar el componente que se encuentra en la parte superior de la torre, en este caso, detalle. Vamos a comprobar en Android el mismo efecto, ¿no? Tenemos acá que se carga el componente detalle en el mismo tab de inventario anterior y regreso al componente principal. Ahora vamos a agregar, a continuación vamos a agregar dos nuevos componentes, uno para editar el ítem y otro para eliminarlo dentro del componente detalle. Vamos a regresar al código, cerramos el módulo principal y vamos a crear otras dos páginas. La una la vamos a llamar editar, vamos a crear el componente editar.ts. Asimismo vamos a crear el archivo HTML, editar y también la hoja de estilos con el mismo nombre, editar.scss. Vamos a duplicar el contenido de detalle. A continuación vamos a duplicar la hoja de estilos y finalmente vamos a duplicar el HTML. Ahora vamos a modificar los valores de cada uno de ellos. En lugar de detalle vamos a colocar editar, edición de los productos, vamos a colocar editar como selector, la E del componente es con mayúsculas. Ahora ya tenemos el componente editar y vamos a crear otro componente, el componente eliminar, el mismo que utilizaremos para borrar ítems de la lista. Vamos a crear el componente eliminar.ts, eliminar.scss y finalmente eliminar.html. Listo. De forma similar vamos a duplicar el código ya que es similar para todos los componentes en la parte inicial. También vamos a colocar el HTML y finalmente vamos a colocar la hoja de estilos. Vamos a empezar modificando el selector. Vamos a colocarlo eliminar. De igual manera vamos a editar el HTML, al cual vamos a colocar como título eliminar, eliminación de productos. Esto lo hacemos para realizar una confirmación al momento de eliminar uno de los ítems de la lista. Finalmente vamos a editar el componente, vamos a modificar el selector, el nombre del template y finalmente el nombre del componente eliminar. Una vez que ya tenemos creados los componentes, vamos a invocarlos desde el componente detalle. Para esto vamos a implementar dos botones. Vamos a colocar botón, vamos a colocar editar, vamos a implementar el evento click, vamos a colocar como nombre del método onEditar. De igual manera lo hacemos con eliminar.
Vamos a colocar como etiqueta eliminar y listo. Ahora debemos realizar la implementación de estos métodos en el componente detalle. Vamos a colocar on editar, donde vamos a utilizar de igual forma que en el componente anterior this.navcontroller.push, y entre paréntesis vamos a colocar el nombre del componente. Vamos primero a importarlo, import, vamos a colocar editar page from slash, vamos a colocar editar slash editar, punto y coma, luego vamos a colocar import eliminar page from comillas punto slash eliminar slash eliminar. Ahora vamos a especificar en editar el nombre del componente, editar page. Lo mismo hacemos con el método eliminar y especificamos el componente eliminar. Guardamos. Luego de esto debemos importar los componentes en el módulo principal. Abrimos app module y vamos a colocar los nombres de los componentes y vamos a importar los nombres de los componentes, pero en esta ocasión lo hacemos desde la carpeta pages. Guardamos y vamos a colocar los componentes en la declaración editar page y eliminar page, coma. De igual forma los colocamos dentro de Entry Components, guardamos y ya podemos probar la aplicación en el navegador. Listo, vamos a la ficha inventario, vamos a detalle y acá tenemos ya los dos botones, editar y eliminar. Ahora nos encontramos en editar y en este caso ya nuestra torre de componentes tiene 3. Para regresar al componente principal, primero debo regresar a detalle. Si le doy back, estoy en detalle, y si le vuelvo a dar clic en back, regreso a inventario. Vamos a probar en el otro emulador de forma igual, editar o eliminar. Regreso al siguiente que era detalle y tengo también los dos botones de editar, puedo continuar. Y le doy 2 clics a back y regreso al componente principal de este tab. Muchas veces es necesario enviar parámetros desde un componente a otro componente. Por ejemplo, cuando estoy en la lista y deseo llamar a detalle, es conveniente enviar un parámetro con el ID del dato que se quiere mostrar. En este caso, para enviar un parámetro, debo especificarlo en el momento de llamar al nuevo componente. Vamos al componente inventario donde tenemos la lista. Vamos a abrir el componente inventario y en la parte donde se está invocando a la nueva página, debemos especificar el parámetro. Para esto, luego del nombre del componente, colocamos coma y abrimos llaves. Dentro de las llaves voy a especificar todos los atributos que va a tener el parámetro. Vamos a colocar ítem. En este caso vamos a enviar un valor representativo. Vamos a colocar primero. Una vez que hemos enviado el parámetro, debemos recibirlo en el otro componente. En este caso vamos al componente detalle, que es donde vamos a recibir el parámetro. Para esto debemos importar otra clase. Vamos a poner navparams. Esta clase nos permite recuperar los parámetros que se envíen desde otras páginas. Para utilizarlo, debo realizar la inyección de dependencia en el constructor. Vamos a colocar public. Vamos a colocar el nombre. En este caso lo vamos a llamar navparams, derivado de nav. Luego dentro del constructor vamos a recuperar el parámetro. Vamos a declarar una variable ítem. Dentro de la misma voy a colocar el valor del parámetro. Voy a colocar this.navparams.get. Entre paréntesis y comilla sencilla se debe colocar el nombre del atributo que se desea recuperar.
en este caso ítem. Luego vamos a mostrarlo por consola. Vamos a colocar console.log y vamos a colocar ítem. Punto y coma, guardamos. Ya está ejecutándose la aplicación. Nos vamos a inventario. En este caso estamos en la lista. El momento que demos clic en detalle, debe aparecer en consola el valor de ítem que se ha enviado como parámetro. Le damos clic y acá está el valor que hemos enviado. De esta forma puedo enviar parámetros desde una página a otra página. Hasta aquí el presente tutorial. Muchas gracias por haber visitado el canal y haber visto el video. Hasta la próxima.